Ahí lo tienen. Madura el knockout. Madura el knockout. Piña Juan, piña viene, los muchachos se entretienen. Piña Juan, piña viene, los muchachos se entretienen. El boxeo fue refugio, un escape, un destino, un deporte que derrumba más de un argentino. Acá charlamos todo lo bueno y lo jodido. El ring como escuela, cada golpe es aprendido. Generando en familia sentí cómo te cambia el stream. Te conecta con la historia que te canta. Bailo del ring, mi mente te adivina. A los Nicoletes sin miedo, cada esquina. Manos de fuego, mi estilo fulmina. A los Jessica Bob, una pegada asesina. Gente conectada vibrando al compás, reviviendo jugadas con gancho y mucho más. Piña Juan, piña viene, los muchachos se entretienen. Piña Juan, piña viene, los muchachos se entretienen. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Madura Knockout. Hoy tenemos cosas muy interesantes, como siempre. Necesitamos decir las redes, por favor. Sí, sí, es muy bien, Recuerden las redes. Muy bien, David, ¿eh? A ver, ¿cómo Pero son las redes? A ver. No, pará. Yo dije que digan las redes. O sea, yo les recordé, así que ustedes lo tienen que decir. No, pero No, acá, pero toca acá los somos- roles, como hoy es un día dedicado a vos, tu rol Vos también. tenés, vos tenés que mirar acá. Bien, estamos por YouTube, sí, que es Madura-KO. Y después por Instagram y TikTok, Madura-KO, todo seguido, ¿sí? Por favor, suscríbanse. ¿Había uno que tenía como un guioncito abajo? Sí. Claro, lo pero dijo, YouTube, lo ya dijo. lo dije. Lo dijo. No. Lo dijo. No vale. Bueno, síganos por ahí. Dale que tenemos que llegar a los 1 millón de seguidores. No, pará. Te decía hacer. No, bueno, empecemos por 1000, Bueno, miren Suscríbanse. su número llega. 500, vamos por 500. O 100 de entrada. Bueno, 100 de Da entrada, poquito, ¿sí? bueno, y Yo creo vamos que pechando. entre amigos, parientes, familia. Para mí todos tenemos que vamos llegar a los 1000 seguidores y David tiene una clase gratis con ustedes. Ahí está. Ah, muy bien, Me me gusta, gusta me gusta eso. eso. Pongan en el Zócalo. Después va a dejar el alias David. De clase hay de más gratis. Si llegamos a los 1000. Mil hace una Sí, clase sí. gratis. Sí. Ok. Y abajo dejamos tu alias. de Mercado Pago, si querés. Si quieren, también yo les paso ahora para que vayan Depositando. depositando desde ahora. ¿Vos, David, qué onda? ¿Cómo estás? Bien, yo quiero ver esa clase de David, sí, gratis. Bueno, tiene que llegar. Es bueno verte ahí, Robert, me gusta verte ¿Te gusta ahí. David? Sí, me gusta. A mí también me gusta verte ahí, atrás. ahí. Estamos Sí, muy en el medio, ¿no? Como que No, está bien. Estamos así bien, es. estamos bien. Ya. Ese Me fue gusta que esté Sí, Robert. David, ¿qué trajiste algo hoy, David, no? No traje estamos nada hoy. explotando lo loco, ¿no, David? Además de todo, una historia interesante, ¿no? La veo ahí a Mari como diciendo, ¿qué vas a decir, David? Se agarra la Ledesma? A cabeza. ver. Se caga de risa Mario. Ahí atrás. Tiene cero fe, man. No, me estaba No matando. se llama Mari, se llama Angie. Claro, basta, sí, Mari. Verdad. Me gusta pelear con todos igual. Bueno, bien. tiren preguntas que yo soy hoy es... Bueno, para Un momento, ¿Cómo momento. se llama? ¿Quiz eso o que haces preguntas? ¿Quiz? Bueno, no sé, es algo que te tira preguntas y tenés que responder. Algo Bueno, así. Bueno. quiz, decirle. Un quiz. Chico, quiz. Un quiz, te tiramos un quiz. Pará, entonces vos vas a hacerla, hoy tenemos tu columna, ¿no? Tengo entendido que vos vas a hablar de lo que sería cómo nació el boxeo cubano, o un poco de la historia del boxeo cubano, ¿no? Algo que está bueno, está interesante. Del origen. Sí, yo creo Del que origen. podría dar como... ¿Cómo sería? Sí, como un pantallazo podría ser de como Como no un sé si refresh. los comienzos, pero como si... No sabes porque fechas. hay que linkearlo cuando uno va a entrenar a un club de boxeo, siempre le hacen hacer escuela de combate o escuela de técnica de boxeo. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque uno siempre hace las cosas y no sabe de dónde vienen. O sea, si uno se pone a pensar, todo tiene un origen, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que desde chico me hacían hacer escuela de combate o escuela de técnica de boxeo. La escuela de técnica de boxeo consiste en que vos te pares en el espejo y que empieces a hacer, no sé, la posición de guardia, los pasos planos, todo lo básico del boxeo. Sin contacto físico, obviamente, Claro. ¿no? Y después, una vez que vos empezás eso, haces escuela de combate. Que eso es trabajar con un compañero y haces como movimientos defensivos, de ataque, como más aplicado al combate, más aplicado a la pelea, con un compañero y obvio que hay contacto físico. Esto está muy bueno porque viene desde la Unión Soviética, ¿no? Que ¿De la ellos Unión implementan, claro, Unión Soviética, que en realidad es como súper viejo, no sé, creo que en 1930 en adelante,
se empezaron a aplicar estas técnicas para un método de entrenamiento. Tal es así que después, en el 59, esto lo linkeo con Cuba, ¿no? Porque después lo vamos a terminar ahí. Claro, hicieron una ciencia en la Unión Claro, Soviética ellos del boxeo, digamos. Ellos hicieron una ciencia en el boxeo. O sea, aplicaron un sistema educativo, aplicaron la psicología, la biomecánica de los movimientos que se aplicaban en las peleas. Ponele, no es de ahora que se estudian las peleas. Esto se hacía hace muchísimos años. De hecho, hay reportajes de maestros de muchísimos años que trataban de grabar con lo que podían y después ver los movimientos, dónde ponían el peso del cuerpo en las peleas, qué es lo que hacían y demás, ¿no? Estaba todo medido, digamos. Sí, sí, Estaba todo estudiado, exactamente. O sea, esto no es nuevo. claro. En el año 1959 fue la Revolución Cubana. Claro. Entonces, como ellos se unieron al bloque socialista, empezaron a recibir a la Unión Soviética. A los su maestros país. soviéticos, digamos. Exactamente. Entonces, Ahí fue la movida, Claro. claro, hubo como un intercambio, ¿no? Entre otras cosas económico y demás, y deportivo. Después de ahí, bueno, la Unión Soviética desembarcó en Cuba y empezó a trabajar con el maestro Alcides Agarra Carón. Ajá. Buen nombre, ¿eh? Sí, Sí. Sí, hermano. Sí, sí, obvio. que de hecho él fue el fundador de la Escuela Cubana de Boxeo. Bueno, entonces desde la Unión Soviética empezaron a hacer como un intercambio con Cuba y ellos empezaron como a enseñarles un método ahí a Cuba, ¿no? Es interesante saber porque Cuba es una de las potencias del boxeo, lo fue también en ese momento porque fue ganador de muchas medallas de oro Claro. olímpicas. Pero bueno, a lo que voy es, ese método que crearon es un poco la escuela de combate, la escuela técnica de boxeo, la Claro. escuela de combate condicionada, la escuela de combate dirigida, que hoy en día se sigue haciendo. Igual de alguna manera también, David, esa escuela en Cuba formada, después viene uno de sus representantes, vamos a decir, profe o doctores, digamos, de boxeo, viene para acá, ¿no? Claro. Claro. El maestro Alcides Agarra Carón, que fue el Fundador, fundador de la Escuela Cubana de Boxeo, estaba junto con Sarbielo Fuentes en Ahí ese está. momento. Todavía lo fue. Que los dos, claro, que los dos como que eran los referentes, ¿no? En el año 2001, Sarbelio Fuentes vino a la selección argentina y bueno, empezó a entrenar acá a los chicos de la selección. Que se nota un montón las diferencias. Tenemos a Brian Castaño, a Melián. Bueno, que hablamos con Melián, claro. Claro, que hablábamos con él. Sí. Entonces, también trajo su método y son grandes campeones que fue hecho por él, ¿no? Pero bueno, es Un poco el recorrido de superinteresante. la escuela de boxeo, que interesante. Así es como empezó la escuela de boxeo en Cuba. Así es como empezó Uno un nunca poco se la lo escuela. hubiera... ¿Y cómo llegó acá también? Porque terminó acá formando toda una camada de boxeadores. Claro, una camada de campeones. De campeones, porque, bueno, Brian Castaño, campeón del mundo, bueno, Melián también rankeados en los primeros puestos, Beto Palmeta también, Junior Zárate. Hay un montón de nombres que hizo Sergio Fuente que es interesante saber. Pero bueno, es una introducción. Sí, un buen dato. poco Un dato de color. a lo que. Sí, sí, maravilloso. Dave. Sí, es como saber un poco. ¿Vos tenés un dónde- poco de esa escuelita o no? Es lo que aplicamos hoy en día, porque. Sí, pero una cosa es aplicar, o sea, yo entendí el concepto y todo lo demás, pero yo digo, como fue Melián, como fue Brian, ¿vos tenés como esa técnica también aplicada a vos? Más el estilo, como ese estilo de entrenamiento cubano, digo yo. No, porque no. Mi profe no fue Sarbelio Fuentes. Puta Claro. madre. Claro, Exactamente. Pero sí, o sea, siempre me gustó verlos cómo entrenaban porque la verdad que los conozco hace muchísimos años. Entonces yo ponía, no sé, en YouTube, entrenamiento de selección argentina, Claro. entonces los veía y trataba de copiar los movimientos. Pero no es que tengo algo como una línea marcada de Sarbelio. Quizá a lo mejor alguno de esos videos inconscientemente después también Te quedó, lo ¿no? aplicás, ¿no? De No, alguna sí, manera, hay como cosas todo. que sí, Claro. que las O sea, puedo dejó aplicar. una huella, Sí, digamos. exactamente. Pero sí, no la tengo
no tenés como bien afilado. Claro, no. Pero está. Pero Espérate. está bueno porque es lo que se aplica en el entrenamiento de hoy. Claro. Pero bueno. Bueno, maravilloso. No lo vi ahí, Maravilloso, David. dato. maravilloso Robert. No, Maravilloso. gran dato de color. Bueno, hoy tenemos un invitado. Tenemos El un super invitado. Hoy tenemos un invitado, sí. ¿No se pero- puede decir el nombre hoy? No, todavía no. Pues ¿Por sí, qué? el ¿O sí? Dale, nombre de pila. spoilealo, Nombre de spoilealo, pila. Un poquito. ¿Nombre de pila? Santiago. Y ahí queda. No, bueno, hay miles de Santiago. Bueno, y bueno, Pero para, si el decime pibe tiene un una nombre. adelante que- más. No, pero hay un emprendimiento, ¿no? Un Hay emprendimiento. Santiago Emprendimiento. ¿Cómo? Santiago Emprendimiento. Empresario, diría yo. Ah, sí, pero... Bueno, Sí, también emprendedor empresario, porque de en realidad boxeo, no es- digamos. Sí, bueno, tiene como una visión más empresarial que de emprendedor. Como que ya escaló para mí. Sí, Puede yo ser. creo que... Bueno. O Bueno, está en camino a escalar, ¿no? Capaz. Ahora, Sí, sí. ahora Yo estoy haciendo un juicio sobre su persona. Está bien, bueno, lo vamos a ver ahora. voy a pasar una tarea a Robert antes que cerremos, por favor, conductora. Ah, ¿me bueno, puede dale, hacer? dale, a ver. Quiero que él diga las redes sociales, a ver si tanto se la van a... Madura-KO, ¿a dónde miro? Acá miro. ¿Pero dónde? En YouTube En YouTube. y Madura KO en Instagram y TikTok. ¡Muy bien! Ahí. Listo. Muy bien. Ah, pará, y ahora nosotros, claro, y esta le venimos la enseñanza del David. El David se tiene que ir acá. David, hoy te tocó duro. Sí, hoy durísimo. Hoy tuviste tu columna. Estoy esperando- Pero que, pará, como pueden ver, estamos en otro lugar acá ahora. Sí, No es lo dijimos, verdad, no lo dijimos nunca. Que cambiamos el set porque nos pareció que este está más bueno, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? Estamos en el gimnasio. Déjenlo en comentario a ver si para la segunda temporada capaz que estamos acá todos... En ring. Sí, y además con ¿cómo se llama? Con ¿Con qué? Con sponsor. Con sponsor, Bueno, claro, bueno. La contribución, ¿no? Bueno, claro. ¿Quiere contribuir? Bueno, si alguno quiere contribuir también a mi cuenta, ahí en Zócalo. El alias de después El de los alias 1000 de seguidores. Zócalo. Más que nada le estamos pagando hacerlo con su contribución, le pagamos el sueldo a David. Básicamente es eso. Hoy me van a tener que pagar a mí de tanto lo que me hicieron trabajar. Le vas a seguir trabajando, Te tocó, pero ahora te tocó, tenés ¿qué que vas a hacer? hacer tu parte de enseñanzas, ¿o no? Claro, Eh, tenés ¿La que verdad ir que ahora de- te vas? Puede ser. Puede Puede ser. ser. Puede Puede ser que que- sí, puede que no. Depende cómo esté. Y la verdad que yo estoy un poco cansado. ¿Está cansado? Ya está, Igual no lo quiere entra más, más no a quiere más. No quiero más. Ya es el último error para mí. Bueno, entonces anda, pero anda a descansar entonces. Está bien. Ya me tengo que ir. Sí, sí, Ya, ya. claro, ya, te estoy echando. Ya 3 veces te dijimos que te vas yendo. Bueno, chao, Yanni. Nos vemos, Robert. Te Chao, odio, señor, pero nos bueno. vemos después. Nos vemos Es a un la amor vuelta del odio. bloque. Bueno, y nosotros nos quedamos con David a ver qué onda, qué nos cuenta hoy en esta sección. Y después nos vemos en el bloque de la entrevista. Así que nos vemos. Chau, chis. Bienvenidos a los 8 golpes de Madura Knockout. Anteriormente vimos los 4 golpes de boxeo. Ahora lo que vamos a hacer es proponer una defensa para esos golpes rectos. ¿Por qué? Porque el boxeo es el arte de pegar y que no te peguen. Ahora entonces pasemos a lo siguiente. La defensa es así. Flexionamos las piernas, la guardia bien arriba, los codos bien pegados al cuerpo. Entonces, cuando venga ese golpe recto, voy a dejarme caer con una flexión de piernas y voy a volver a la posición de guardia. Y lo mismo para el otro lado. Flexiono, me dejo caer y vuelvo al medio. Siempre manteniendo el balance entre las dos piernas y el peso corporal en el medio. Esta es una defensa de los golpes rectos. Bueno, David, muy buena historia la que contaste ahí del boxeo cubano. Todavía me sorprendiste, la verdad pensé que no habías estudiado. Me parece que no estudiaste igual. Hizo una tarea. No sé si tanto, no sé si tanto. En realidad no. No, pero linda Uso mi historia. creatividad. Bueno. Lo odio a Robert. Muy bien, David. Bueno, entonces pasamos a la siguiente bloque de este programa, que es la parte de las entrevistas. Tenemos un invitado muy bueno hoy, muy copado, interesante para entrevistar. ¿Querés invitarlo? ¿Presentarlo? Por favor, como ¿Quién será? siempre. Es súper especial. Hoy la verdad que nos va a dejar un montón de cosas
muy lindas. Es creador de Be Black Fit. Su nombre es Santiago Mungo, así que un fuertísimo aplauso. Estamos Muy bien, ustedes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, contento de estar acá y charlar con ustedes de todo lo que quieran para compartir conocimiento con la gente del otro lado y aportar siempre adentro del ring y afuera. Bien, de una. Bueno, siempre cuando viene un invitado le decimos que como si no te tenés que, tipo, si no saben quién sos, ¿cómo te presentarías para los demás? Para si te conocen. A nivel personal, soy entrenador, pero considero que no solo aporto dentro del ring, sino afuera, llevando conocimiento a la gente para que trabaje mejor toda la parte mental, de gestión de sus emociones. Entonces hago mucho siempre temas de analogía, qué situaciones suceden dentro del ring y cómo eso se parece a las cosas que nos pasan en la vida. Y desde ahí colaboro tanto en la etapa de formación de distintos chicos, gente que es más grande, no solo para que tengan herramientas del deporte, sino para sentirse mejor con ellos mismos. Y después a nivel laboral, trabajo como director en la empresa Project de insumos deportivos. Tengo mi propio emprendimiento que es Big Black Fit, como dijeron ustedes, que doy cursos a gente que quiere aprender a dar clases de boxeo y trabajo ahora hace un mes, empecé como columnista en Infobae, en la parte de bienestar y salud. Bien, un montón de cosas. Sí. Bien ahí, bien ahí. ¿Sos solamente el profe? O sea, ¿vos entrenás solamente la parte del boxeo o tenés otra disciplina además de eso? Porque tenía entendido que también... Tengo otra disciplina, sí, soy coach ontológico y mi gran pasión es la filosofía estoica, que soy comunicador de eso, lo hago también en empresas, sobre todo, doy charlas de gestión de cambio. Ahí va. ¿Qué sería si tenés que definir lo que es una filosofía estoica? Es un sistema operativo, básicamente, Un chip. que te ayuda a tener herramientas para vivir la vida con mayor objetividad, con claridad, para entender, sobre todo, la filosofía estoica tiene un gran diferencial que es entender qué situaciones de la vida dependen de vos y qué situaciones no dependen de vos y en dónde poner el foco. Si te conviene poner la energía en determinadas situaciones o hay algo a lo que le estás prestando demasiada atención que vos no vas a poder hacer nada. Claro. No sé, estás preocupado porque si vas a perder o si vas a ganar en el ring, por ejemplo. Y la victoria o el fracaso no depende de vos. De vos sí depende prepararte, alimentarte, hacer toda la planificación que tengas, pero una vez que subiste al ring pudiste tener un mal día, la persona con la que peleaste puede ser superior a vos. Entonces, si vos estás todo el tiempo pensando en qué pasa si pierdo y poniendo el foco ahí, bueno, ya estás subiendo desde un lugar que no te va a llevar a nada bueno, básicamente. Claro, no, como uno tiene que ir con la mentalidad. Y después es mucho más amplio, ¿no? Hay un montón de herramientas que tiene la filosofía para la vida y para el deporte, por supuesto. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo fue tu primer contacto con el boxeo? ¿Cómo se te dio esa situación? Bueno, antes de llegar al boxeo, yo jugaba al tenis y la empresa de mi familia se funde. El deporte, o sea, el tenis es un deporte que sale bastante guita, por así decirlo, para poder jugarlo. Entonces ya no podía seguir haciendo eso. No podía ni pagar ni la raqueta, ni los encordados, ni nada por el estilo. Y había cerca de casa, yo vivo en Caballito, el Almagro Boxing Club, y empecé a ir ahí. Mi primer profesor fue Vicente, no me acuerdo el apellido, pero es muy conocido en el mundo del boxeo y la gente la gente que va al Almagro. Y ese fue mi primer acercamiento con el deporte a los 16 años más o menos. Así llegué al mundo del boxeo. Yo tengo 42. ¿Y ahí cómo fue? ¿Vos empezaste a entrenar? ¿Y cómo se te dio después? ¿Cómo llegaste a profe? ¿Cómo fue un poco el desarrollo de ese momento más? Me gustó mucho el boxeo, pero nunca me gustó la parte de competir. Ajá. Siempre me gustó la parte de formar. De hecho, cuando doy los cursos siempre le digo a los chicos que para lo que es boxeo recreativo no hace falta que te hayas subido a un ring. Ahora si vas a ser boxeador, vas a ser entrenador de gente que va a competir, sí, porque tenés que tener otro tipo de experiencia. Entonces las herramientas que yo le doy son las bases del boxeo y una metodología de enseñanza, que es lo más importante. Y después toda la parte de preparación física, cómo planificar una clase, y eso fue como la parte que más me apasionó a mí del mundo del boxeo, y desde ahí es donde trabajo y trato de aportar mi granito de arena al mundo del boxeo.
¿Es solo para profesores, o sea, recreativo, o también o sea, la formación puede ser tomada, ponerle para si quieren entrenar a un boxeador amateur? Mira, al curso viene gente que nunca se puso los guantes y quiere aprender a hacer eso. Gente que ha peleado por el título del mundo, ha venido al curso, que muchas veces me han sorprendido y me pongo a hablar con ellos y le pregunto ¿por qué venís a este curso siendo que sos un tipo que sabe muchísimo de boxeo? Y hasta me da como un poco de pudor que alguien que peleó con el título del mundo esté sentado del otro lado y yo le esté explicando, no sé, cómo es la parada de combate o cómo tirar un jab. Entonces ahí muchos me han respondido y me dicen, porque una cosa es el típico ejemplo, ¿viste?, de Maradona como jugador de fútbol y Maradona como técnico. Entonces me dicen, yo sé pelear, tuve 1000 veces en esa situación, pero una cosa es subirse al ring y otra muy distinta es enseñar. Y yo justamente vengo como a aprender eso. Cómo comunicar, cómo gestionar una clase, cómo tener una metodología de enseñanza y que todos en una clase donde hay 20, 30 o 40 personas, donde es un grupo heterogéneo, gente que nunca hizo, gente que es boxeadora, poder transmitir eso en poco tiempo y ponerlos a todos a trabajar. Entonces, eso básicamente. Vienen de todo tipo. Qué loco. Encontrarte con cada cosa. Aparte Sí, la verdad que me he sorprendido mucho. Además, a veces estoy dando, no sé, los ejercicios y le digo, vos sé tranquilo, claro. Si te resulta demasiado aburrido esto no lo hagas. Y suelen ser las personas más humildes y las más predispuestas a aprender. Y por ahí estás enseñando, no sé, un paso plano, adelante, atrás, izquierda, derecha, y los tipos están, vos le decís que lo hagan y ellos están ahí practicándolo como si nunca lo hubiesen hecho. Claro, pero en realidad sí. Bueno, buenísimo. Y además de ser como entrenador y toda la historia que pasó, ¿en qué momento aparece tu emprendimiento? Donde decís, bueno, tengo ganas de... Entiendo que te dio esa curiosidad que siempre lo viste desde el lado de la enseñanza del deporte y no del lado de competición, pero ¿cómo fue que te metiste en decir, sí, me hago esto? Dedicarme de lleno y vivir de esto. Claro. Antes de empezar como profe, laburé como 10 años en el ANSES. Para los que no lo conocen, es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Es donde vos vas a hacer el fondo de desempleo o a pedir tu jubilación cuando termina tu periodo laboral. Y los últimos años trabajando ahí, me empecé a sentir muy mal conmigo mismo. Nunca llegué a tener un ataque de pánico, pero sí ataques de ansiedad, donde estaba por ahí dentro de la oficina y me faltaba el aire, no podía respirar, me tenía que ir. Y en donde salía y hacía por ahí 1 cuadra, 2 cuadras, ya me empezaba a sentir mejor. Iba en el colectivo al trabajo y también me empezaba a faltar el aire, me tenía que bajar. Entonces ahí empecé con terapia y me empecé a preguntar por qué me pasaba todo eso y por qué mi cuerpo en algún punto me decía que salga de esa oficina en la que estaba. Y eso justo coincide con una ruptura amorosa que tuve en ese momento y ahí como que se juntó todo. Ya tipo la tristeza y la depresión fue total. Me apareció una enfermedad también que es psoriasis, que al día de hoy la tengo, que es una enfermedad autoinmune que, digamos, se gatilla mucho. Ahí tiene un componente genético, pero también tiene un componente muy emocional. O sea, si vos estás estresado, si estás pasado, no frenás, no te alimentás bien, bueno, eso se brota mucho más. Como hay gente que, no sé, le duele la panza, sí. Bueno, yo me broto o un codo o la cara y eso se nota. Y ahí empecé con terapia y como que mi coach me tiró una frase muy buena que hoy lleva el nombre de la charla que doy en las empresas, que es que el conocimiento no cambia conductas. Así se llama la charla que doy. Y me dice, no importa lo que sabés, importa lo que haces. Vos podés saber que no tenés que estar en esa oficina, podés saber que no la tenés que llamar a tu ex y que no tenés que buscarla porque ahí no es, pero lo importante es si vas a hacerlo y más importante que eso, si tenés las herramientas para poder sostenerte, para poder sostener esa decisión y actuar en consecuencia. Claro, qué difícil. A partir de ahí descubrí la filosofía, también como herramienta. Él hacía la psicología cognitivo-conductual, que es aprender a pensar con virtud para cambiar la forma en la que vos actuás. Y comencé todo un proceso de cambio que me llevó a trabajar como entrenador, a dar charlas y a lugares que nunca pensé que iba a llegar, como jamás pensé que iba a estar en Infobae, por ejemplo, nunca me imaginé eso, ni en la tele, ni en eventos, ni en un montón de cosas que empecé a hacer cuando estaba en una oficina completando un formulario. Sí. Básicamente. Y teniendo lo que contabas un poco recién, bueno, de todo tu trayecto y lo que te sucedió y demás, pero ¿cómo, por ejemplo, aplicarías toda como la filosofía
en el boxeo que algo muy común que el tema es la derrota. Que el boxeador se tiene que acostumbrar o tiene que luchar contra eso, que es muy duro y una frustración muy grande, que quizá en otro deporte, en equipo, pasa. Pero nada, si tuvieras que poner una charla para hablar de la derrota específicamente. Digo. Es que muchas veces la derrota está vista como algo malo y uno tiene que entender cómo funciona la vida, cuál es la mecánica de las cosas. Si vos no entendés eso, todo el tiempo estás como tropezando con la misma piedra, cuando las piedras no es que aparecen, sino que la piedra sos vos, que es el que no cambia. Entonces, una derrota depende del punto de vista. Vos lo podés tomar como una situación para crecer, aprender de eso, o como una situación que es terrible y que no te va a ayudar. Y de hecho, tanto en la vida como arriba del ring, uno aprende mucho más en la derrota que en el éxito. Yo peleo con él, me mata a palos, que obviamente porque no sé pelear, entonces me mata a palos, ¿no? Entonces yo digo, perdí. Y si yo puedo aprovechar eso, me voy a preguntar qué hice mal, qué puedo hacer mejor la próxima vez, me voy a volver mejor. En el éxito muchas veces vos no te preguntás eso. Simplemente ganaste, te bajaste y disfrutaste. No empezás a decir por ahí, che, ¿cómo podría haber mejorado esta situación? Porque ganaste, tu ego está en otro lugar. Cuando perdés, te llama la reflexión. Claro, es el tema de gestionar las emociones es también, ¿no? Porque es de verdad lo que decís de eso de que uno cuando la derrota lo toma como algo muy, muy pesado, como que decís esto, y hasta mucha gente la derrota lo hizo irse del deporte o de algún momento de su vida que se sintió derrotado. Bueno, de hecho este chico que les cuento que vino al curso, se llama Darío Pucheta, que peleó con algún tipo que llegó a pelear con Pacquiao en su momento y peleó por el título en Estados Unidos, en Connecticut. Esa pelea la pierde él por el título y se aleja del boxeo. ¿Viste? Nunca más vuelve. Y vos hablabas recién de aprender a gestionar las emociones. Y a veces es un poco, digamos, la gente lo malinterpreta o no sabe cómo gestionar las emociones. ¿Cómo haces para gestionar Que no tus lo emociones? entienden. Claro. Y hablábamos de un pasito antes de en qué te ayuda la filosofía o distintas terapias, que es aprender a pensar. Hay un concepto hoy que se usa muchísimo que se llama pensa sentimientos. Nosotros en el 90% de las situaciones sentimos en base a cómo pensamos. Entonces, si nosotros podemos cambiar nuestras miradas, nuestras creencias y trabajar en nuestra identidad, en quiénes somos, vamos a empezar a sentir y a emocionarnos de otra forma distinta a la que estamos acostumbrados. Muy loco. Es una cosa muy, muy buena. Yo me quedé hablando mucho tiempo, me gusta mucho hablar de cosas, emociones, gestionar todas esas cosas, me gustan. Es que nos atraviesan en todo lo que hacemos. En todo. Nuestros miedos, no sé, hay gente por ahí la llamarías para venir acá y te dice, no vengo, porque te da miedo. Pero si nunca te expones a esta situación, nunca vas a poder crecer como profesional. No. Por ejemplo, si nunca te subís al ring y recibís los primeros golpes, nunca vas a poder crecer en esa carrera. Entonces, siempre hay un momento, hay un pasito que tenés que dar que no lo va a dar nadie por vos. O sea, la preparación llega hasta un lugar y después vos tenés que cruzar esa puerta. Claro. ¿Es solamente en el boxeo que aplicas esto? No, en todo. En la vida. En la vida. Claro, en la vida misma, pero lo haces con otros deportes, o sea, enseñás esto, la filosofía estoica, la gestión de emociones en otro deporte aparte del boxeo. Hoy solamente en el mundo del boxeo, pero aplica para todos los deportes y aplica para todas las situaciones de la vida. Claro, es aplicable a todos los deportes. A todo, o sea, te puede pasar en una situación de pareja, en una situación laboral, en algo que vos querés cambiar, en cómo te relacionás con la gente que te rodea, con tu familia, con tus padres, con tus amigos. En la situación que me plantees, te puedo contar por ahí que desde el punto de vista filosófico, cómo se puede encarar para vivirlo de otra manera. Sobre todo la filosofía es hacerte preguntas más que obtener respuestas, porque las respuestas están bien, pero uno empieza a evolucionar cuando frena. Hay un concepto que se llama parepia, que es el acrónimo de pare, respire, piense y actúe. Entonces nosotros vivimos como a 1000 por hora, como tapados acá al costado de los ojos, sin mirar nada, todo el tiempo mirando 10.000 videos. Eso es otro concepto que se llama infoxicación. Estamos intoxicados de información, pero el conocimiento que tenemos es muy superficial. Sí. Entonces, cuando uno puede parar y se puede empezar a hacer preguntas, es cuando uno se abre al cambio. Y aplican todo, aplican las finanzas, aplican tu vida, En todo, en lo que quieran. ¿Y vos hiciste el proceso de acompañar a una persona, a un deportista, a terminar, que logre hacer la pelea?
sea que gane o pierda. ¿Hiciste el Sí. proceso de acompañar a alguien? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el...? La última vez que lo hicimos con chicos que ustedes conocen, que son Fer y Emi Capuzzi, con el Párense de Manos, que es un evento que, digamos, te ayuda a poner un montón de herramientas en práctica, porque es gente que nunca se subió al ring, que tiene muy poquito tiempo para prepararse, que nunca se pusieron un par de guantes de boxeo y que mucho menos tienen herramientas para enfrentarse no a un combate solamente, sino al entorno que eso significa. Imagínate, no sé, entrar a Vélez con 40.000 personas alrededor tuyo cuando nunca hiciste el caminito ni siquiera de hacer un sparring en el gimnasio al que vos vas todos los días. Claro, es un montón. Creo que, no sé, si lo llevo a David a ese lugar, que peleó 20 veces y también va a estar nervioso, va a tener que trabajar si quiere poder rendir en esa situación, Es de porque 0 te a 100 saca de también. tu zona de confort. Es mucho. Y hemos obviamente hecho ese caminito lo más rápido posible y tratando de darle herramientas, que siempre se trata de individualizar qué es lo que le pasa a esa persona, qué es lo que piensa con respecto al proceso en el que está, para poder ayudarla. En el caso de esta chica, que es Martu, tenía miedo de perder, por ejemplo. Ya decía, pero ¿qué pasa si pierdo? Todo el tiempo me preguntaba lo mismo. ¿Y qué pasó? Y perdió, pero... Perdió. Y es loco porque eso en psicología se llama efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Y tiene que ver en dónde vos ponés el foco. Si vos ponés el foco en las oportunidades, esas oportunidades van a aparecer. Pero no porque las atraes o por alguna cuestión esotérica o de energía, sino porque no solo vas a poner la energía ahí y tu foco, sino que vas a estar actuando en consecuencia. Entonces, si tu foco es en que todo va a estar mal y en qué pasa si perdés, no vas a estar viendo oportunidades y vas a subir al ring con una mirada equivocada en la forma en la que vos tenés que subir. Entonces, un pensamiento te puede hacer perder una pelea con tu pareja antes de subirte al ring, cosas que yo he visto mucho acompañando por ahí a boxeadores amateurs que no trabajaban justamente conmigo, pero sí con colegas. Veía que les sucedía ese tipo de situaciones y cuando subían al ring eran un desastre. Por eso, si ustedes ven gente que es del mundo del profesionalismo, siempre tratan de tener una estabilidad y una pareja y no tener conflictos emocionales, porque eso obviamente te altera al momento de rendir. Claro, O sea, y sobre todo en el máximo nivel. Y todas las herramientas que usaste para estos chicos, ¿qué es lo que te funcionó? ¿Qué es lo que no te funcionó? ¿Qué deberías ajustar? ¿Cómo fue el balance después de todo eso? Porque después tenés que bajar después toda esa nebulosa de las 40.000 personas, de la preparación y demás. Desde el punto de vista boxístico, alguien que nunca se puso un par de guantes y va a pelear por primera vez, herramientas básicas. No querer hacer cosas tipo Lomachenko o cuestiones medias raras, que muchas veces pasa con los chicos que por ahí se ven un par de videos de YouTube, vienen a entrenar acá, no saben ni dar un paso atrás y tirar una derecha y te dicen, profe, vi un video y vi que venía un paso diagonal y después giraba, le metía un upper y un cross. Bueno, mirá, no. No, eso puede... Es que- Eso es el punto boxístico. Es que claramente vos no le podés pedir algo al boxeador o a la boxeadora, algo que ustedes no practicaron, no prepararon o no lo hicieron, pero yo digo desde el lado más emocional, más tuyo, de tus herramientas que venís como con la filosofía, la gestión de emociones. Para el deportista. Claro, para estos chicos, ¿cómo funcionó? La ¿Cómo viste? herramienta principal se llama dicotomía de control y es un poquito lo que les estaba comentando, que es la base de la filosofía. ¿Qué depende de vos y qué no depende de vos? Y poner tu energía en eso. Entonces, ¿de vos depende que ganes o pierdas la pelea? Ahí hay otro concepto que se llama tricotomía, que es depende en parte. Sí, en lo que vos haces, pero una vez que subiste al ring hay variantes que vos no las Me manejás. controlás, claro. Y ahí, a partir de cualquier pensamiento que te pueda comentar la persona o que pueda surgir en un proceso de enseñanza o preparación para una pelea, vas a ir utilizando distintas herramientas. Hay muchas cosas que tienen que ver con el miedo, por ejemplo. Entonces ahí la herramienta, cuando alguien tiene miedo con respecto a algo, es analizar ese miedo. Si ese miedo tiene sentido o no. Es como que yo te diga, chicos, tengo miedo a los leones. Vamos a decir, pero Santi, mira, estamos grabando un streaming y acá no va a aparecer ningún león. Claro. Sí, pero tengo miedo a los leones. Mirá, si se suelta uno del zoológico y aparece acá, viene desde Luján y se mete y me come. Vamos a mirar y decir, flaco, o sea, eso no va a ocurrir. Es que muchas veces justamente algo que para alguien es muy evidente porque está desde afuera y lo está observando con objetividad,
para la persona que va a competir es totalmente subjetivo y no lo puede observar desde el punto de vista racional. Entonces ahí tenés que empezar a desarmar ese miedo para que la persona entienda si es real, si no es real, y si es un miedo que puede llegar a ser real, como es, ¿qué pasa si pierdo? ¿Es un miedo real o irreal? Es irreal. Es real. Es real, pero... Es real porque podés perder. Entonces está justificado que tengas esa emoción porque es algo que puede suceder. Bueno, para vos bajar ese miedo, ¿qué vas a hacer? Hay algo que en filosofía se llama exposición gradual. Si yo le tengo miedo a los perros y vos me traes un gran danés, y voy a tener un montón de miedo. Me estás trayendo un perro gigante, traeme un chihuahua chiquitito que yo sé que es bonito, vos me decís, mirá, empezá a acariciar a este perro, te expones de forma gradual y de a poquito vas a llegar a jugar con el gran danés. Bueno, en el caso de un boxeador que tiene miedo a perder, para que esa tensión baje, ¿qué va a hacer? Centrarse en lo que puede gestionar, prepararse, comer sano, entrenar, hacer distintos tipos de sparring, empezar a encontrar la seguridad que le falta y que le está disparando esa emoción. Y tengo una pregunta, ponele este acompañamiento, ¿cómo comienza? ¿Cómo llegas? Ponele, empezás el acompañamiento. ¿Y esto qué son? ¿Te juntás ahí una charla previa? ¿Cómo es este mecanismo, digamos? ¿Cómo lo abordás, digamos? Si tendrías que entrenar ahí, por ejemplo, David, acompañás a David. Primero tenemos una charla inicial para saber qué es lo que él quiere, cuál es su propósito, por qué quiere eso, para que él tenga claridad y que nosotros como equipo también sepamos cómo orar en consecuencia. Si él no sabe lo que quiere, ya sea dentro del ring o fuera del ring, no vamos a poder nosotros utilizar herramientas para acompañarlo. Entonces hay una frase en estoicismo que dice, cuando un marinero no conoce su destino, ningún viento le es favorable. Y tiene que ver con tu propósito, ya sea personal o el propósito de tu vida, y aplica todo. Aplica a la pareja si querés, que es algo que me consultan todo el tiempo porque la gente por lo que más sufre es por situaciones amorosas. O sea, siempre vos podés ser exitoso en el trabajo, que todo esté bien, pero te peleaste con tu pareja o algo pasó y está todo mal porque la gente no lo sabe gestionar. Pero todo parte de un pasito antes de qué querés, con qué tipo de persona querés estar, por qué querés subirte al ring, querés ser profesional, querés vivir de eso, solamente querés subirte al ring porque querés tener esa experiencia pero no te importa nada más. Entonces, a partir de conocer eso, empezás a utilizar distintas tácticas que van direccionadas a ese objetivo. Y después hay un montón de otras cuestiones que no pasan por lo emocional, sino ya por el trabajo técnico, táctico, por evaluaciones físicas, cómo está la persona, si tiene algún tipo de desbalance a nivel mecánico, si tiene dolores, y ahí bueno, empezás a armar como el rompecabezas y empezás a ajustar un montón de tuercas que no tienen que ver con una sola situación, sino que tienen que ver con lo que puede llegar a ser un estado de bienestar superior, que es ajustar la alimentación, ajustar tus conexiones sociales que sin duda te van a afectar, cómo pensás, cómo descansás, qué comés, cuándo lo comés, 1000 variantes, para eso trabajás con un equipo interdisciplinario. Es muy difícil lograr objetivos en el deporte de alto rendimiento y también amateur si estás solo. Sí. Porque primero que no lo sabés todo y no lo podés abarcar todo. Podés conocer un poquito de algo, pero saber de alimentación, saber de gestión de emociones, saber de entrenamiento deportivo, de preparación física, de boxeo, no vas a ser el mejor en todo. No, claro. Entonces te tenés que rodear de gente que sea idónea en cada uno de esos ámbitos. Claro, de un equipo que De cada un equipo. uno sea... Cada uno lo suyo. Tengo un buen manoplero, bueno, él te va a manoplear, él se va a encargar de la parte de la nutrición y así. Claro, y ese es el emprendimiento un poco que tenés, digamos, ¿no? Exacto, yo no trabajo solo. Hay profes, hay médicos, médicos deportólogos, hay clínicos, hay psicólogo deportivo, hay nutricionista. Y en base a lo que necesita la persona, se hacen distintas interconsultas y en base también al paquete que contrate en este caso, Claro. si ya sea que sea deportista o que sea alguien que quiere bajar de peso o aumentar su masa muscular o sea cual sea el objetivo que tenga. ¿Te querés dedicar a la competencia? O sea, No. manejar un atleta de alto rendimiento. No, ¿No? no es algo que al menos hoy tenga en el horizonte y en mis prioridades. Mis prioridades hoy son dar cursos para que otras personas puedan trabajar y vivir bien de lo que aman. De hecho, el curso que
que damos es de boxeo y marketing, Ah, que mirá. es una de las herramientas y de gestión de negocios. Entonces, muchas veces los entrenadores, por mucho que sepan de su profesión, si ellos no saben cómo comunicar, Claro, si cómo no saben de difundir, digamos. networking, no saben de marketing, no saben cómo gestionar una red social, bueno, nadie se va a enterar de lo bueno que sos y de todo lo que vos podés hacer por los demás. Entonces, ahí es donde falla la mayoría. Claro. Y fallan año tras año, ¿eh? Es increíble porque siguen haciendo cursos que tienen que ver con la preparación física, con el deporte, pero nunca se paran a pensar por qué siguen estando año tras año en el lugar en el que arrancaron, básicamente. Claro, porque no. Que es no vivir bien de la profesión. Y podés ser el mejor entrenador de boxeo del mundo. Pero si los demás no lo saben y vos no lo sabes comunicar, no te sirve de nada. Tal cual. Bueno, como para ir cerrando, ¿no? Un poquito la entrevista, pues está muy interesante, pero bueno, hay que seguir. Me parece muy bien. ¿Qué se viene para vos en tanto en lo personal como en tu emprendimiento? Me contaste antes de arrancar el programa que tenías como un par de fechitas que te das con el curso. Como te decía, la parte de cursos, ahora, bueno, en unos meses vamos a Rosario, vamos a Córdoba, vamos a algunos países limítrofes, Uruguay, Chile, y después también muchas charlas en empresas de esto que veníamos hablando, de gestión del cambio, de por qué nos cuesta tanto cambiar, o sea, qué pasa internamente que queremos generar cambios en nuestras vidas, pero que no lo podemos hacer, que lo sabemos, pero que por algún motivo, que es parte de la charla, saber por qué, entenderse, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué podemos hacer al respecto para cambiar y para ser mejores. Y bueno, de eso se trata un poco la charla. Así que laboralmente, eso. Y de vida, disfrutar con los seres queridos, con los amigos, con la familia y ser agradecido, que es una de las grandes claves para vivir bien. Valorar lo que uno tiene y no estar todo el tiempo pensando en las cosas que a uno le falta, sin caer en el conformismo. Valorar lo que tengo y perseguir lo que me falta, pero siempre agradecido. Bien. Bueno, muchísimas gracias, San, Muchas gracias, San. por venir. A ustedes por invitarme, chicos. No, bueno, nosotros nos vemos en otro capítulo de Maduro Knockout. Nos vemos. Chau, chis.